Vamos a calcular en este problema la mensualidad dado un capital vivo. El enunciado dice: de un préstamo de principal 800.000 euros, sabemos que tras 6 meses pagando una mensualidad constante de 14.925,14 euros, aún se deben al banco 497.462 euros. Calcular el capital vivo en el instante S más 1, sabiendo que se pactó un tipo de interés nominal del 6%. Bueno, pues nos dan los datos: 800.000 euros de principal, nos dicen quién es la mensualidad, nos dan el J12, calculamos el I12, el C sub S, no sabemos qué instante es el instante S, pero nos dicen que hay un momento en que el capital vivo toma una cierta cifra, calculamos los periodos con NPER, lo que hacemos es: la tasa sería la mensual, el pago es la mensualidad, tenemos el valor actual con signo negativo, que es el principal del préstamo, y VF, que es el capital vivo. Se pone signo positivo y la función NPER nos calcula los periodos que hay desde el instante cero hasta que se produce ese capital vivo. Nos salen, redondeando, 26 meses, con lo cual S más 1 sería el mes 27. Vamos a calcular, por tanto, C27, que es lo que nos pide el problema, el capital vivo al final del mes 27. Lo vamos a calcular por tres métodos. El capital vivo es la reserva matemática y lo vamos a calcular por el método recurrente, prospectivo y retrospectivo. Vamos con el método recurrente. Nos centramos en este gráfico, en esta imagen. Vemos que para pasar de un capital en el instante S-1 a otro capital vivo en el instante S, lo que hace el saldo, el capital, es primero incrementarse por efecto de los intereses, y en el momento S pagamos una cierta cantidad A, que tiene dos componentes: parte es cuota de intereses y parte es la amortización, y así llegamos a C sub S. Esto, visto en términos de una fórmula, sería que C sub S es igual a CS menos 1 capitalizado por 1 más I menos A, y ponemos menos porque se paga. Vemos que va hacia abajo. Bueno, pues esta fórmula es la que aplicamos aquí en el método 1 para calcular el capital vivo C27, conocido C26. Método 2. El método 2 es el método retrospectivo, mirando hacia el pasado. Para ello nos centramos en esta imagen. Tenemos aquí cómo es el préstamo desde que se crea en cero hasta el instante S. Ya habíamos visto en otro momento que podemos calcular C sub 0 como el valor actual de lo que queda por pagar, que es la renta de ese términos más C sub S que hay que descontar. Si despejamos de esta expresión C sub S, obtenemos el capital vivo por el método retrospectivo. ¿Qué nos dice el método retrospectivo? Nos dice prestación anterior a S valorada en S, que precisamente es este sumando, C0 por 1 más I elevado a S, menos contraprestación anterior a S valorada en S. Precisamente es este otro sumando, menos A por una S de S términos al tanto I. Esta expresión es la que vamos a utilizar en el método 2. Método prospectivo, que normalmente es el que utilizaremos para los préstamos. Nos vamos a este gráfico y en esta imagen lo que vemos es que el capital vivo, C sub S, es lo que debo al banco en ese momento y que es igual a lo que queda por pagar. Y lo que queda por pagar es una renta de n menos s términos valorada al tanto I. Por lo tanto, C sub S es el valor actual de una renta de n menos s términos al tanto I. Si valoramos toda esta renta al instante inicial, esto es en el instante S, tendremos el valor de lo que debo al banco en ese momento, en ese instante. Bueno, pues esto es lo que utilizamos aquí con la función VA
precisamente lo que hacemos es utilizar como tasa la mensual. Número de periodos sería F18 menos C18. F18 lo hemos calculado aquí, menos C18, que es la celda donde tenemos el periodo 27. Aquí funcionan bien las cosas porque Excel tiene una gran precisión, pero en teoría nunca deberíamos trabajar con números fraccionarios en el número de términos, porque esto en realidad no es número de periodos, es número de términos. Entonces no se entiende que hay una renta con 35,55 términos. Pero lo que sí es cierto es que las cosas funcionan bien matemáticamente y podríamos utilizarlo aunque no fuera exacto en este caso. Para calcular n hemos tenido que utilizar nper y la tasa sería la mensual, el pago pues la mensualidad que ya sabemos y el valor actual los 800.000. Con estos datos, y como hemos puesto unos datos que no encajan perfectamente con un préstamo que tenga un n entero, pues nos sale un n fraccionario. A la hora de hacer el cuadro, claro, el cuadro sería de 62 y un poquito. Como no puede ser, pues habría que hacer un cuadro de hasta abajo 63 términos y ajustar. Pero como la parte de abajo no me interesa en este problema, porque todo se centra en calcular el capital vivo en el instante 27, pues si hago el cuadro hasta el instante 27, en la celda de color naranja habré calculado el capital vivo que me piden. Hemos visto cómo calcular el capital vivo en un periodo por tres métodos: método recurrente, retrospectivo y prospectivo.